Queremos compartir la palabra del Señor en esta mañana y venimos hablando sobre los pasos de una vida victoriosa. Comenzamos con esta temática el domingo pasado sobre lo que implicaba vivir en Dios y con Dios, y que todo comenzaba con Él. El segundo paso que queremos mostrar en esta mañana como parte de una vida victoriosa es lo que entendemos que esta comprensión de vivir en Dios y con Dios, esta comprensión, este entendimiento, solo es por la fe. No hay otra manera de poder racionalizar, de poder vivir, de poder comprender qué significa vivir en Dios y con Dios si no es por intermedio de la fe. La fe es lo que le da la comprensión espiritual, racional y emocional a lo que significa vivir en y con Dios. Uno de los más bellos momentos en la vida, seguramente compartirás esto conmigo, es cuando experimentamos ese nuevo nacimiento. Si hay un momento que queda marcado profundamente en nuestro corazón, en todo nuestro ser, es cuando entregamos nuestra vida a Jesús y sentimos y vivimos la certeza de su perdón. Es como que es tan fuerte lo emotivo que se vive allí, es tan fuerte lo espiritual que hay en ese momento, que esa huella que queda allí es imposible olvidarse. Y cuando uno y otra vez, aún pasados los años, uno puede volver a revivir ese momento, recordar ese momento, volver a traer a la memoria ese momento, lo que sucede es que vuelve a llenarse nuestra vida de ese gozo de ese primer momento, de esa alegría de ese primer momento, de esa paz que inundó con seguridad ese momento. Y no hay duda que cuando hicimos ese paso, sentimos que nuestro pasado ya no nos condenaba, que nuestro pasado no nos determinaba, que no importa lo que hubiésemos vivido antes de ese momento, porque lo que venía a partir de ahí era toda una experiencia de novedad de vida. No había manera que ese pasado pudiera seguir esclavizándonos. Por eso, cuando uno vuelve a recordar ese momento, nuestro corazón recobra una fuerza poderosa. Nuestra vida se llena de una alegría inconfundible. Nuestros pasos se afirman en la fe de Jesús. Porque antes de ese momento, lo podamos reconocer o no lo podamos reconocer, atrapados por el pecado, lo que pasaba es que nuestra vida estaba sumergida en la culpa y en el temor. Y estos dos elementos condicionaban todas nuestras decisiones, condicionaban todas nuestras acciones, condicionaban todas nuestras maneras de pensar, porque estaban moldeados por aquellas cosas que nos habíamos sentido culpables hasta ese momento y las cosas que nos causaban temores hasta ese momento. Y cuando hablo de culpa no digo solamente porque hice una mentira y me sentía culpable de haber mentido. Estoy diciendo de esa culpa que uno carga desde la propia existencia, porque estamos como alejados de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya lo estamos viendo esto que dice Romanos con el pastor Cristian. Por lo tanto, la culpa y el temor
iban erosionando nuestra vida, iban corrompiendo nuestra vida, iban limitando nuestra vida, iban destruyendo nuestra vida. Porque el pecado lo que hace es destruir nuestra vida, sacarnos la alegría de vivir, sacarnos la fuerza para emprender, sacarnos los ojos de esperanza. El pecado lo que hace es sacarte la confianza que viene del amor. El pecado lo que hace es que no creas en nada ni en vos mismo. Porque aún aquellos que dicen, yo en lo único que creo es en mí mismo, esa creencia está condicionada por su culpa, por su temor. Por eso, la experiencia de la conversión, del arrepentimiento y de la nueva vida, que lo comprendemos y entendemos solamente por fe, es el paso fundamental para vivir en y con Dios. Ese vínculo que estaba roto con Dios es restaurado solamente por Cristo Jesús. Es un regalo. Es la gracia de Dios. Es la misericordia operando en Jesucristo. Solamente de esa manera empezamos a vivir una vida llena de sentido. Y esta comprensión, insisto en esto, es por fe. No hay otra manera de vivir una vida victoriosa si no hemos inaugurado en nuestra vida, por medio de la fe, el creer que Jesucristo nos salvó, perdonó y dio vida nueva. Si en nosotros ha sido vivida esa experiencia, ya tenemos la puerta de entrada a vivir todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo grato de la voluntad de Dios, que nos lleva a tener pasos de victoria en todo momento, más allá de las circunstancias, más allá de lo que podemos estar padeciendo. Porque la vida victoriosa, como decíamos, solamente es posible si Dios está con nosotros. Me voy a adelantar quizás a un texto que en la enseñanza de Romano viene haciendo nuestro querido hermano pastor Cristian, cuando en Romanos capítulo 10, los versos del 8 al 10 dice lo siguiente. Yo me voy a referir solamente a una cuestión muy pequeña que seguramente en el desarrollo de los jueves ahí Cristian lo hará de una manera mucho más extensiva. Dice la palabra del Señor, permítanme leerles. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén a esta palabra. Es la experiencia de un corazón ardiente en la descripción que podemos leer en el testimonio de John Wesley. Es la experiencia de sabernos justificados, de sabernos justos, no por lo que nosotros hagamos, sino por medio de la fe. Por creer que Jesucristo murió y resucitó para darnos vida. Creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa es la mayor transformación que podemos tener en nuestra vida. Nacer de nuevo en Cristo. Y esto no se compara con nada en la vida, porque claramente hay un antes y un después. Es una bisagra que trastoca toda nuestra vida. Y por más que hayamos nacido en una casa
en un hogar donde nuestros padres eran cristianos y por más que hayamos ido desde muy pequeños a la iglesia, al templo, por más que hayamos escuchado la palabra de Dios desde nuestros años de niñez, esto es un momento que nadie lo puede decidir por vos, porque ese momento es una decisión plenamente personal. La fe se inaugura en tu vida cuando vos realmente podés creer esto y confesar esto mismo, que Jesús murió por vos y fue levantado de entre los muertos. Este es el evangelio que predicamos, como lo dice el apóstol Pablo. A partir de esto, Dios arma todo un propósito. A partir de esto, Dios tiene un proyecto con tu vida. A partir de esto, Dios te pone dentro del diseño que Él tiene de su reino y de su justicia. A partir de esto, somos colaboradores juntamente con Él para mostrar esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A partir de esto, nuestra vida cobra sentido. Tu vida cobra sentido. Por eso, vivir una vida victoriosa es cuando entendemos esto por la fe. Creer y confesar. Creer y proclamar. Dar testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida. Y el primer testimonio que todos tenemos es cuando morimos al pecado y nacemos a la nueva vida, como este texto que leíamos el jueves pasado con Cristian. Qué importante que es esto, que vos puedas comprender esto, pero no solamente desde aquí, desde donde a veces señalamos como nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro lugar racional, sino donde a veces también señalamos desde nuestro corazón, desde nuestro interior, desde aquello que es toda nuestra integridad, desde nuestro propio ser. Comprender esto de tal manera que provoque un cambio, una transformación tan grande que ya no me pueda reconocer en el pasado, porque Cristo me ha hecho nuevo. No niego lo que fui, pero eso que fui ya no es lo que soy, porque soy nueva criatura en el Señor, una nueva persona en Jesús. Tengo una vida nueva en Él. Este segundo paso que estamos mencionando para una vida victoriosa es clave, porque sin este paso no hay posibilidades de vida victoriosa. No hay una posibilidad de que tu vida sea una vida que pueda enfrentar las adversidades, pasar las aflicciones y decir, todo esto es un momento temporal, momentáneo, porque lo que vale aquí es el peso de su gloria. Lo que vale aquí es el sabernos que somos parte de esa eternidad de Dios. Esto no significa que no me importa lo que me pase, esto no significa que no me importa lo que pase a mi alrededor. Me importa, pero desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde otro corazón. Y entonces, ahí sí levanto mi voz y mis acciones en justicia. Ahí sí levanto mi voz para proclamar la justicia de Dios, pero no conforme a mis ideales, sino conforme a este corazón renacido en Dios, conforme a esta vida nueva que Dios me ha dado, donde la justicia que muestro y la paz que llevo es la que Dios me ha dado a mí. Por eso, claramente, somos justificados por la fe cuando creemos esto. Y por eso, nuestra vida no se cansa de dar gracias a Dios, ni se cansa de hacer el bien, sino que Dios renueva nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles. Porque en los momentos difíciles, a veces, queremos tirar la toalla, queremos escaparnos de la situación.
Y Dios te dice, allí estoy yo con vos. Estoy acompañándote. No solo cree que yo estoy con vos, sino confesá, proclamá que yo estoy con vos. Y verás cómo de toda esta situación encontrarás nueva esperanza, nuevas fuerzas. Cómo encontrarás la salida en Jesús. Qué bueno que podamos proclamar esto para vivir una vida victoriosa. Quisiera leerles un segundo texto y ya con esto ir cerrando el momento de meditación, de predicación de esta mañana. En Juan 9, 35 al 38, la palabra del Señor dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Este texto es el texto de este ciego que le empiezan a preguntar sus discípulos: ¿este ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres? Claro, en esa concepción que ellos tenían de Dios, en esa manera de comprender cómo era Dios, lo comprendían desde un Dios castigador. Y entonces, seguramente si era ciego, era porque este tipo había pecado o porque su familia era un desastre pecaminoso. Y Jesús le dice algo tremendamente revelador, algo que trae paz y libertad a nuestra vida. Les dice: ni sus padres ni él. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Tu vida es para que se manifieste la gloria de Dios. Las situaciones que vos has vivido es para que se manifieste la gloria de Dios. Las cosas que Dios va a hacer con vos y alrededor tuyo es para que se manifieste la gloria de Dios. Para que vos puedas abrir los ojos a ver lo nuevo que Dios tiene con tu vida. Por eso, ¿crees en el Hijo del Hombre? Esta misma pregunta de Jesús a este ciego que recuperó la vista es la misma pregunta que el Señor te hace también a vos. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, ¿cómo no voy a creer? Si desde mi familia que ya vengo escuchando de Dios, escuchando de Jesús, escuchando de Cristo. No te pregunto si venís escuchando de Él. Yo lo que te pregunto es si crees desde la fe transformadora, si has nacido de nuevo, si has sentido esa unción del Espíritu Santo que da certeza de que sos hijo o hija de Dios. ¿Crees? Ojalá que estés diciendo amén. Ojalá que estés diciendo amén. Y entonces te digo también, entonces ya tenés el fundamento principal para vivir una vida victoriosa. Y si no dijiste amén, si no dijiste sí, lo escuché, sé, me parece, creo, tal vez, no sé, no me interesa, quizás pueda decir alguno, o ahora me empieza a interesar, puede decir otro. Te digo, este es tu momento de oportunidad. Lo venimos predicando, lo venimos enseñando, lo venimos diciendo por todos lados. Tiempo de oportunidad en Cristo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, el cual dio su vida en la cruz para redención tuya, para salvación, para que tu vida no sea igual, para que tu pasado no te esclavice ni el pecado, sino que tengas una vida digna en la plenitud de cosas que te quiere dar de Dios, que sobre todas las cosas tiene que ver con esta integridad de sabernos que somos sus hijos, sus hijas? Si crees esto, la oración es muy sencilla, porque el Espíritu te va a estar guiando a arrepentirte y decirle: sí, Señor, aquí estoy, henme aquí, tal como soy, como cantábamos en el himno de hoy.
Para ir terminando, una vida victoriosa es posible cuando entendemos por la fe que creer y confesar a Jesús es para nuestra salvación, es para vida nueva. Que vos puedas hacer como este hombre que era ciego, mas ahora ve. Pero no ve solamente con sus ojos naturales, sino que pudo ver también espiritualmente. Vio que quien tenía delante de él era el mismísimo Hijo de Dios. Y dijo, sí creo. Y se postró a adorar. Que vos puedas postrarte en este tiempo, rendirte delante de él, para adorarlo, para que tu vida sea renovada, restaurada en él, para que tu vida sea nueva en Cristo y para que tu vida pueda proclamar que tenés una vida victoriosa, porque Dios está en y con vos. Y esto lo has entendido solamente por la fe, que es don de Dios, que es regalo de Dios para vos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su paz, que el Señor te dé aún más de su presencia. Oramos. Buen Dios, Padre generoso, lleno de amor, tardo para el enojo, para la ira, y muy rápido para la misericordia y la clemencia. Que en tu paciencia enorme, Señor, hoy podamos reconocer que nuestra vida solamente es posible en ti. Y esto es algo que alcanzamos por la fe. Somos justificados por la fe. Lo dice tu palabra. Lo creemos y proclamamos en esta mañana. Para que vos abras nuestros ojos espirituales y podamos afirmarnos, Señor, en ti. Y vivir una vida de victoria, Señor. Allí donde tenemos problemas, proclamemos tu victoria. Confesemos, Señor, que tú eres nuestro libertador. Allí donde tenemos una situación adversa, que nos dé fuerza para luchar y mostrar el testimonio que en ti, Señor, todo es posible. Que en aquellas situaciones que tenemos que tener paciencia y esperar, podamos hacerlo desde la fe y desde el gozo, transmitiendo, Señor, y compartiendo con otros que estamos confiados en ti, porque tú tienes el control de todo. Por eso, amado Dios, llena nuestra vida una vez más de tu Santo Espíritu, para que podamos andar como vos anduviste, pleno de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén.